Hola, ¿qué tal? Pues justamente hace unos meses la prensa brasileña le pedía a Lula que como jefe de Estado de la mayor democracia de América Latina superara su omisión histórica ante el resurgimiento del chavismo, diciendo que sería necesario unir fuerzas con los vecinos de la región para obligar a Maduro a respetar el resultado de las urnas. En marzo, el mandatario brasileño fue muy criticado por sugerir que María Corina Machado debería dejar de llorar por su inhabilitación y nombrar a otro candidato pese a haber ganado las primarias opositoras con más de 2 millones de votos. Me impidieron presentarme a las elecciones del 2018. Pero en lugar de llorar, nombré a otro candidato que se presentó a las elecciones. Pero ahora, en julio, Lula reconoció que se asustó con la amenaza de Nicolás Maduro de un baño de sangre. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. Yo me quedé asustado con las declaraciones de Maduro de que Venezuela podría enfrentarse a un baño de sangre. En Sao Paulo saludamos al analista de política internacional brasileño Uriah Fanceli. Gracias por acompañarnos. Es un placer. ¿Cómo pasó Lula de burlarse de María Corina a finalmente criticar a Maduro por sus declaraciones? Lo que pasó es que la reacción de Lula no fue muy bien vista en Brasil. O sea, fue como una herramienta utilizada por la oposición bolsonarista, los apoyadores del expresidente Jair Bolsonaro, que tienden a poner Lula como un gran apoyador de dictaduras como la dictadura de Maduro, lo mismo con la dictadura de Cuba. Entonces, la reacción brasileña, el capital político en Brasil fue caro, pero la primera vez que hace una crítica directa es ahora. ¿Pero qué cambió para que Lula pasara de defender así a Nicolás Maduro en 2023? Usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, la de la antidemocracia, la del autoritarismo. A lanzar, como usted dice, esta que fue la primera crítica directa a Maduro. Maduro tiene que aprender que cuando usted gana, se queda. Cuando usted pierde, se va. Se va y se prepara para disputar otra elección. ¿Es todo porque su cercanía con el madurismo le está pasando finalmente factura en Brasil por las bajas en su popularidad o porque se terminó dando cuenta de la persecución política en Venezuela? Por los datos que tenemos ahora, es posible decir que la preocupación de Lula es más interna que externa, porque nada ha cambiado en Venezuela en los últimos años. O sea, las dos primeras veces que Lula fue presidente, lo mismo pasaba. O sea, Venezuela tiene lo mismo modus operandi. Lula finalmente entendió que sus posturas acerca de las relaciones internacionales puede tener un impacto electoral interno. Entonces, Venezuela, como es algo extremadamente, el régimen dictatorial de Venezuela, como es algo extremadamente impopular en Brasil, sea para la derecha, la izquierda, no importa. Lula tuvo que cambiar su manera de pensar, pero vamos a ver la realidad después de los resultados después del domingo. El ejército brasileño reforzó la frontera con Venezuela en el estado de Roraima, en el norte. ¿Teme Lula una guerra civil en su vecino después de lo que pase hoy domingo? Esto pondría a Lula en una posición muy delicada porque no podría más expresar neutralidad con el régimen venezolano. O sea, tendría que hacer críticas más fuertes, críticas que todavía no lo hizo. Entonces, eso pondría las alianzas tradicionales de Lula en cuestión. Esa preocupación de Lula por un baño de sangre ha sido también secundada por otros líderes latinoamericanos, como el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que en su mandato fue cuestionado por decir que el problema de los derechos humanos había desaparecido en Venezuela, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Escuchémoslos. Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Punto, se terminó. Y por lo tanto yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula, que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Boric, en todo caso, ya había criticado a Lula por decir hace un año que la violación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. Recordemos. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria
¿Se estaba quedando Lula anclado en ese viejo modelo de la izquierda latinoamericana que parece haber roto a alguien como Boric, que hoy defiende la democracia? ¿Lula finalmente ha entendido que el autoritarismo no cabe más? No cabe más. No se puede tener más este tipo de condescendencia electoral. Creo que solo ahora puede ser que Lula empieza a aceptar y entender eso. Pero yo diría que el futuro de lo que es la ideología de la izquierda latinoamericana ideal tendría que ser como lo hace Boric, por ejemplo, o Alberto Fernández, que fue desinvitado a comparecer como observador electoral en Venezuela. Y vea que también el Tribunal Superior Electoral de Brasil canceló el envío de observadores electorales a Venezuela en reclamo por los cuestionamientos de Maduro. ¿Qué tendría que hacer Lula si el madurismo no reconoce una eventual derrota como anticipan las encuestas? Lula tendría que hacer algo que critica hace mucho tiempo, que es las sanciones. Lula culpa mucho de la situación venezolana por cuenta de en las sanciones occidentales de Estados Unidos y Europa, que dejaron hace unos años de comprar el petróleo venezolano. Entonces, yo no veo otra alternativa que no sería, si Maduro no reconoce los resultados electorales, que no sea Brasil poner sanciones a Venezuela. ¿Lula podría llegar a ser clave para lograr que Maduro acepte un eventual acuerdo de amnistía, salga del poder y deje Venezuela? Creo que sí, porque Lula en otras ocasiones intentó proyectarse como un mediador en otros conflictos, en otras crisis internacionales, como fue el caso del acuerdo nuclear con Irán hace unos años. Entonces, Lula tiene este tipo de ambiciones de ponerse como un actor internacional activo. Entonces, no vendría como una sorpresa si Lula intentara hacerlo para una transición democrática en Venezuela. Era el analista de política internacional brasileño Uriah Fancelli desde Sao Paulo. Uriah, gracias. Saludos, muchas gracias por la invitación. Saludos en Brasil también.